Nos acompañará el doctor Gordon Wilsmeyer, profesor de la cátedra CUNE en logística de la Universidad de los Andes, quien presentará la conferencia Tendencias de la Industria Logística Post-COVID. Al final de esta conferencia, el doctor Edgar Higuera, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI, presentará algunas preguntas y conclusiones. Bienvenido, doctor Wilsmeyer. Adelante, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar en este evento, en esa virtualidad, en un concepto bastante innovador. Y bueno, entonces me gustaría usar los próximos, yo creo, 20-25 minutos para hablar un poco sobre las tendencias de la industria logística con COVID, haciendo una reflexión cómo vemos un poco el futuro. Entonces, por favor, me dan la próxima lámina. Listo. Entonces, me gustaría empezar con una cita en la próxima lámina, justo empezando esa reflexión, diciendo, bueno, este tema que estamos viendo ahora, capaz es algo que venimos viendo hace mucho tiempo, porque este filósofo francés, hace unos, bueno, más de 15 años, casi 15 años, decía es cuando una cosa comienza a desaparecer que el concepto aparece. Y en este caso, si tomemos la globalización, si se habla tanto de ella como un hecho obvio, como una realidad indiscutible, es quizás porque ya no está en su altura y ya nos enfrentamos a otra cosa. Y capaz con la crisis que vivimos después en 2008, la crisis financiera, y la nueva crisis que estamos viviendo en este momento, estamos empezando a entender que el mundo está cambiando, tenemos nuevas oportunidades, tenemos nuevos retos y también vimos en las discusiones anteriores de la conferencia de hoy que surgen nuevas oportunidades que capaz nos llevan fuera de la globalización como lo hemos entendido en el pasado. Estamos empezando a entender un nuevo concepto. De esta forma, si vemos la próxima lámina, es las preguntas que tenemos si la globalización cambiará a través de la crisis actual. Claramente sí cambiaría. Va a cambiar en qué forma va a cambiar. Eso va a depender mucho de las decisiones que vamos a tomar nosotros, cómo vamos a tomar estos otros. Y la pregunta que tenemos también que hacer es cuáles sean los impactos sobre la industria logística, los conceptos, las estrategias de la logística en sí. ¿Sí? Hablamos antes, los otros conferencistas hablaron mucho de una reorganización, ¿sí? Que las empresas están buscando nuevas opciones de relocalización. ¿Sí? En toda esta discusión no nos podemos olvidar, cuando hablamos también de China como uno de los objetos de los cuales podríamos capaz traer nuevos negocios, que China hoy en día está altamente integrado en las cadenas de valor mundiales. Y con esto, la mayoría de los países sí tienen una dependencia altamente sobre los productos intermediarios que están producidos y desarrollados en China. ¿Sí? Entonces, vemos que en los últimos años China ha ascendido en la escala de valor, en esas cadenas de valor, y hoy es uno de los mayores exportadores mundial de bienes intermedios, ¿sí? Que se utiliza para fabricar productos finales. Es actualmente casi un tercio, un poco más de un tercio, ¿sí? Entonces, estos productos hay que verlo como después las cadenas sobre las cuales nosotros en Colombia, en América Latina, queremos participar, cómo estas cadenas nos cambian las relaciones, cómo nos podríamos posicionar dentro de esas cadenas y claramente cómo crear y revisar las dependencias con China y con otros países también. Este mercado igual va a estar muy competitivo porque otros países van a buscar la misma ventaja, ¿no? Entonces vamos a ver también durante esta presentación hacia el final, bueno, cuáles podrían ser las ventajas de Colombia y cuáles son los retos que se enfrentan en
crear, digamos, la industria logística que satisface las necesidades para que podamos participar dentro de estas cadenas. La próxima, por favor. Entonces, claramente vamos a vivir el futuro con COVID, ¿sí? ¿Por qué digo con COVID? Porque hasta antes del COVID, ¿sí? Más de 2 millones de personas cada año murieron de enfermedades con origen zoonótico, ¿sí? La mayoría de estas personas vive o vivió en países en desarrollo y entonces de esa forma la apariencia del virus, del corona, la verdad era altamente predecible. La pregunta era más, ¿cuándo? ¿Sí? Entonces, este virus que estamos viendo es el primero a este nivel, pero era previsible que va a aparecer. Un tema que tenemos que ver en este contexto es hasta el momento hemos tratado de principalmente subsanar y reaccionar sobre los desafíos médicos, ¿sí? Estamos empezando a salir de esto, estamos haciendo más un enfoque en los impactos económicos que estamos viendo, que están emergentes, ¿no? Vemos que países hasta Corea del Sur están reportando crecimientos muy bajos o hasta negativos, y Australia también. Entonces, están ahora saliendo realmente los resultados, los primeros impactos tangibles de que nos ha creado esta presencia del virus, ¿sí? Pero no nos podemos olvidar que los orígenes de este virus y otros que posiblemente podrían seguir, ¿sí? Estos orígenes no los hemos tratado, y estos orígenes de este virus o otros virus parecidos, pero no con tanto impacto, nacen también por el impacto que hemos tenido nuestras actividades económicas, nuestras actividades en general como humanos sobre el ambiente, y estos cambios que nosotros en el antropoceno estamos generando en el ambiente están al final ayudando al brote de estos nuevos riesgos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que ahora no nos enfocamos solamente en un tratamiento de los síntomas de este virus, porque también no nos podemos olvidar cuáles son las causas de esto, ¿sí? Entonces, si vamos a la próxima lámina. ¿Sí? Entonces, se habla mucho hoy, no, la anterior, por favor, la anterior. Se habla mucho de la necesidad de reinventar, de prepararse una nueva normalidad, ¿sí? Pero estos cambios que vemos, hoy en día no tenemos realmente pronósticos precisos, no tenemos números claros, no estamos considerando eso. Y si hablamos ahora sobre estos, digamos, futuros que tenemos posibles o probables, y me voy a quedar un poco en ese gráfico que está acá en la lámina. Porque la pregunta es, ¿cómo vamos a proyectar el desarrollo de la industria logística en el futuro? Un desafío que estuvimos en el pasado, y por eso también yo creo que fuimos tan fuerte impactados por esta crisis, nosotros trabajamos mucho en el ámbito de, digamos, de nuestros futuros preferidos y de nuestros futuros proyectados, que en la gran mayoría, si somos honestos, fueron extrapolaciones de los crecimientos históricos que hemos visto en nuestro país, en nuestro sector, en nuestro contexto en el cual nos estamos moviendo. Pero estas proyecciones tienen un gran desafío, porque son un poco, digamos, no considerando los riesgos posibles. Y como no nos dedicamos a una discusión sobre, digamos, futuros plausibles que se podrían explicar, pero capaz no nos gustan tanto o no nos parecen tan lógicos, y menos aún hemos hecho un discurso, una reflexión cuando hablamos de las proyecciones de nuestro desarrollo sobre futuros posibles, que van mucho más allá de las cosas que conocemos y capaz deberían incluir estos tipos
de impulsos y apariencia de riesgo que estamos viviendo hoy en la crisis actual. Y eso claramente nos genera una condición un poco difícil, porque ahí es justo donde tenemos que cambiar nuestras visiones. Y los conferencistas anteriores hablaban, bueno, pensamos cosas locas, sí. Yo creo que es importante que deberíamos imaginarnos futuros, por ejemplo, también con cero crecimiento. O cómo sería un escenario del degrowth, de no crecimiento. Y en estos escenarios podríamos todavía posicionar Colombia dentro de las cadenas de suministro globales, regionales y nacionales. ¿Cómo actuaríamos en esto? ¿Cómo los podríamos preparar con esto? ¿Sí? Y con esto claramente no se puede olvidar los otros también, de crecimiento de un futuro, digamos, más como en ese punto de vista tradicional. Pero yo creo de tener una variabilidad más grande para tener después una mayor adaptación en el caso que nos llega un riesgo o nos impacta un riesgo del ambiente, sí sería sumamente importante de cambiar la visión ahí. Vamos a la próxima lámina, por favor. Entonces, ¿cuáles sean los drivers atrás de las tendencias futuras? ¿Sí? Claramente un tema que es un rol mayor es cuáles son las expectativas de los clientes, de los consumidores de nuestros productos, tanto dentro del país como en los otros países que son nuestros posibles mercados. Y ahí me gustaría dejar una pregunta. ¿Estados Unidos realmente es el mercado futuro? ¿Estados Unidos realmente tiene un crecimiento de una población joven? ¿O tenemos otros mercados más allá de Estados Unidos, que es un gran mercado por su población, pero no tenemos otros mercados donde tenemos poblaciones menores, poblaciones que tienen, digamos, un nivel de desarrollo donde todavía hay que hacer un catch-up y donde existe un mercado posible para productos colombianos también? Los otros países asiáticos más de China tienen poblaciones también muy grandes. Son economías emergentes donde las poblaciones jóvenes buscan entrar, digamos, a la clase consumidor. Capaz esos son mercados no inmediatamente, pero a mediano y largo plazo para los cuales nos podemos o deberíamos prepararlos. ¿Y cómo los preparamos para estos mercados? ¿Y cuáles son las estructuras y estrategias de la industria logística en términos de competencia entre ellos, en términos de colaboración, para abarcar estos mercados? Y cómo nosotros en Colombia podemos colaborar capaz con estos grandes freight forwarders o los pequeños freight forwarders o nuestros propios freight forwarders. ¿Cómo preparamos estos servicios logísticos dentro de esta industria? Vamos a jugar con los grandes, vamos a jugar con los pequeños, vamos a jugar en mercados especializados. Y un tema que va a jugar un rol claramente, y eso esta mañana lo vimos muy bien con todas las posibilidades que tenemos en el 5G, ¿no? Es toda la tecnología, la digitalización, la transformación digital que tenemos, y como esta información que se genera dentro de las cadenas de valor, es como el mejor uso de la información que se usa dentro de esas cadenas se puede aprovechar para, digamos, desarrollos nuevos, una mejor competitividad. Fue mencionado esta mañana también todavía que estamos trabajando en silos y esta tecnología no está tan insertada como debería en nuestro país. Pero claramente tenemos que decir, tenemos sectores donde esta tecnología ya está presente. Donde nos estamos quedando cortos realmente es en el análisis y el aprovechamiento de la información que ya existe. Y ahí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, estamos aprovechando todos los datos GPS que se están generando a través de las aseguradoras en el transporte terrestre
¿Qué pasa por nuestro país? Estamos analizando esta información realmente de forma estratégica para mejorar nuestras cadenas nacionales o las cadenas que se van hacia la importación o no, llevan la carga desde los puertos a los sitios interiores del país. Todavía no, porque se quedan en silos y entonces ahí lo que nos falta es un tema de capital humano, una estrategia para aprovechar mejor la información que ya está. Y con eso, si entendemos muy bien la información que ya tenemos disponible, también podemos hacer más fácil el próximo paso hasta una mayor transformación digital y mayor integración. Y un tema que ojalá que no desaparezca en la discusión es justo ese tema de la sostenibilidad. Claramente podemos hacer nuestras cadenas más ágiles, más resistentes, más resilientes, ¿sí? Podemos usar más tecnología, pero estas cadenas también van a ser más sostenibles en el término amplio, económicamente, ¿no? Porque hoy vemos que las cadenas no están sostenibles en términos económicos porque tenemos el fracaso de varios. Van a ser sostenibles en su huella de carbono y van a ser también sostenibles, digamos, en el ámbito social. Vamos a cumplir los estándares laborales, por ejemplo. Vamos a cumplir con las expectativas de salud de nuestros trabajadores en estas cadenas. Porque no nos podemos olvidar de estos si realmente queremos ser competitivos, diga, en el futuro. La próxima lámina, por favor. Entonces, sí, entonces la logística o la industria logística, ¿cuáles son entonces las oportunidades de construcción, ¿no? De una nueva participación o una participación en cadenas de valor, en esa tendencia que hablaron los otros conferencistas de una tendencia de nearshoring hablamos no de tendencia, hablamos de una oportunidad de nearshoring o reshoring, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Ahí, que en la próxima lámina salen unas preguntas emergentes, ¿no? Porque tenemos, que vimos en esta crisis claramente, unas fragilidades estructurales, ¿no? Y dependencia que han aparecido, pero estos nos deberían llevar a una reevaluación donde realmente estamos posicionados, ¿sí? Y cuáles podrían ser las estrategias para el futuro, ¿sí? Esas fragilidades, ¿cuáles son? Bueno, fragilidades claramente no fuimos preparados para un choque externo hacia nuestras economías, ¿no? Entonces, eso nace porque en nuestra visión de los futuros estuvimos bastante, digamos, limitados y no los vimos mayores riesgos o que estos riesgos nos podrían tocar. También la complejidad de las cadenas en las cuales estamos participando ahora nos ha generado problemas. Entonces, la pregunta es cómo podemos mejor gestionar estas complejidades. Y un tema clave que sale ahí, que hablamos mucho de transparencia, hablamos mucho de digitalización, de uso de datos, pero realmente tuvimos transparencia y visibilidad a lo largo de nuestras cadenas para tomar decisiones anticipadas o para tomar decisiones adecuadas para mitigar los riesgos que vimos viniendo a través de la crisis actual. Bueno, finalmente un tema que también yo creo apreció claramente es que tenemos una falta, digamos, de liderazgo en temas logísticos. En algunas empresas, el tema logístico y de cadenas no fue suficientemente abordado y se tomaron muchas decisiones que fueron sobrereacciones o también reacciones irracionales, ¿sí? Entonces, si consideramos eso, y eso no solamente pasó en Colombia, pasó en casi todos los países, ¿no? Entonces acá Colombia no es un país único. Pero entonces, si vemos estas fragilidades, ¿cuáles entonces son futuras opciones de diseño que tenemos para participar en cadenas de valor que capaz
lograríamos reposicionar o reubicarlos en nuestro país. Entonces, a la próxima, por favor. ¿Sí? Bueno, vemos diferentes dimensiones de fragilidades, ¿sí? Que acá son 11 que están listados, que estuvimos analizando, ¿sí? Voy a hablar de algunos, pero claramente vimos en los últimos años que hasta las cadenas que nosotros consideramos más eficientes o más ágiles no tenían una eficacia o una adaptabilidad suficiente para realmente reaccionar frente a los impulsos y los cambios que nos dio, digamos, esa crisis del COVID que está emergiendo, ¿sí? Entonces, si vemos estas dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, y la proximidad geográfica justo responde a esta discusión anterior. Bueno, buscamos un Made in Colombia o cuál es la diferencia entre una decisión estratégica entre un Made in Colombia y un Made in China, ¿sí? O cómo vamos a coordinar nuestros proveedores. Vamos a buscar un proveedor o varios proveedores. Esas son opciones que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de integración que buscamos dentro de nuestra cadena de suministro, ¿sí? Vamos a ir hacia un tema de outsourcing o insourcing, ¿sí? Buscamos menos eficiencia en términos justo a tiempo y capaz nos dejamos una cierta redundancia en tiempo con un buffer que nos responde en casos de emergencias o en casos de crisis. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro sobre la intensidad tecnológica? Vamos a buscar soluciones que son más centradas en el capital humano o vamos a realmente implementar soluciones que son altamente centradas en tecnología robótica, ¿sí? Automatización. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en el país? Y si vamos a la próxima lámina. La próxima, sí. Gracias. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que nosotros llamamos la estrella de los trade-offs estratégicos, porque acá tenemos las opciones. En estas 11 dimensiones tenemos varias opciones, porque podemos capaz acá ver casos extremos. Podemos elegirnos, bueno, vamos a buscar una estrategia hecha en Colombia o una estrategia hecha en China. También hay una mezcla entre medio, pero esas son las posiciones, digamos, extremos, ¿sí? Podemos decidirnos sobre un enfoque de outsourcing máximo o realmente volvemos a un tema de insourcing, ¿sí? Dos puntos extremos, ¿sí? Entonces acá, que muestra esa estrella son, digamos, las opciones, combinaciones que tenemos para reflejar sobre los diseños de nuestras estrategias de cadenas de suministro, ¿sí? Y con eso podemos también definir qué susceptible estas cadenas van a ser a impactos de riesgos como el COVID o otros riesgos en el futuro. Y eso no son, digamos, decisiones fáciles, ¿no? Porque algunos también son mutuamente excluyentes. No puedo buscar acá un one size fits all, ¿no? Entonces voy a tener que elegir y decir, bueno, si me decido para una estrategia con un foco en costo, claramente esto no necesariamente me responde de la misma forma en un foco de valor, ¿sí? O si yo busco realmente un outsourcing, capaz yo no tengo tanto control sobre mi cadena, entonces tengo capaz buscar es combinar eso con una estrategia que es más centrado en una planificación de contingencia también, ¿sí?
Pero ahí la pregunta es entonces, ok, ¿cuáles podrían ser las estrategias para cadenas de suministro, para los productos que nosotros queremos posicionar en el mercado nacional y en el mercado internacional? Si vamos a la próxima lámina, entonces uno podría decir, bueno, acá tenemos dos puntos extremos, ¿no? Para una respuesta en un futuro con COVID. Uno podría decir, bueno, en el caso ideal me busco una cadena que se enfoca hecho en Colombia, ¿sí? Muy colaborativo, multiple sourcing con un enfoque solamente en valor o principalmente en valor, una estrategia de insourcing buffered en términos de tiempo, ¿sí? Un enfoque realmente en la mitigación de riesgo y alta transparencia y centrado también en capital humano. Bueno, puede ser una opción. Al otro lado, pues no, capaz me busco una estrategia donde minimizo la parte hecha en Colombia, que no me interesa tanto lo colaborativo, ¿sí? Capaz la transparencia, no puedo hacerlo por la competencia de mercado, entonces tengo que buscar hasta una estrategia que vive de la asimetría de información que tengo, ¿sí? Entonces, así yo tengo varias opciones sobre las cuales también se van a desarrollar las tendencias en la industria logística que vamos a ver. Pero la discusión sobre los trade-offs son muy, muy importantes y la base de la discusión, porque hasta en una empresa pueden existir diferentes, muchas veces, o en general van a existir diferentes cadenas de suministros, diferentes tipos de productos, y ahí tampoco todos van a funcionar con la misma estrategia. Entonces, puede ser que dentro de la misma empresa ahora yo tengo diferentes combinaciones de estos elementos estratégicos, ¿sí? Claramente hay una palabra alemán, el chancho, ¿sí? Que da huevos y también da carne y leche al mismo tiempo. Eso no existe, ¿sí? Entonces ahí también vamos a ver algunas estrategias que van a estar en conflicto y también capaz en conflicto con las expectativas externas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo me embarco en una estrategia que se enfoca en un tema de valor, ¿sí? De insourcing, puede ser que también se aumenten los costos o yo voy a necesitar inversión para esto. Los clientes van a estar dispuestos a pagar mayores precios para estos. O si lo preguntamos de forma diferente, los clientes que tenemos van a ser dispuestos para pagar para conceptos logísticos menos frágiles o más resilientes. O si el cliente no está dispuesto a pagar para esto, nosotros como empresa vamos a dispuesto a reducir nuestros márgenes de ganancia para implementar estas estrategias. ¿Y qué beneficios nos lleva esto? Y capaz una pregunta final en ese contexto es, bueno, ¿y qué relevancia va a tener el gobierno, ¿no? Dentro de esta toma de decisiones? ¿Qué apoyo va a dar al gobierno o qué intervención vamos a ver del gobierno en Colombia o de los gobiernos en general sobre este tema? ¿Sí? Y también estos conceptos, las decisiones van a ser influidos sobre los desafíos que tenemos presentes del pasado, ¿no? Por ejemplo, es la informalidad, ¿no? O, digamos, el comportamiento oportunístico dentro del sector. La próxima lámina, por favor. Bueno, entonces acá me gustaría citar John Maynard Keynes, que ya es una cita que tiene varios años, pero la dificultad realmente no está en las nuevas ideas, no, sino en escapar de las viejas que se ramifican, ¿sí? Y para aquellos que hemos sido tan educados, la mayoría de nosotros, ¿sí? Entonces, las ideas o los conceptos antiguos tenemos realmente planteados dentro de nuestras mentes. Tenemos buenas ideas, pero
cambiar hacia una implementación de las nuevas ideas y hacer ese primer paso, eso realmente es un desafío. Y si vamos a la próxima lámina. Entonces, si pensamos en el futuro con COVID de la industria logística en Colombia, ¿cuáles podrían ser las respuestas a estas expectativas cambiantes de los clientes? ¿Qué está pasando con nuestros clientes o consumidores dentro de Colombia en esta crisis? ¿Están buscando más productos locales? ¿Están buscando más productos sostenibles? ¿Están buscando fortalecer la economía nacional? ¿Cómo podemos responder a estos, ¿no? Vemos una emergencia de ventas por Instagram, ¿no? Vemos organización de microempresarios por grupos WhatsApp en sus localidades. Es muy interesante esto, pero eso también nos da un comienzo para que podamos promover un crecimiento más allá de estas iniciativas que están emergiendo a través de esa crisis. Podemos usar estos grupos de microempresarios que ahora se están moviendo de forma muy ágil en la crisis, cómo les podemos apoyarlos para también pueden crecer sus negocios en el futuro. ¿Y cuáles son las respuestas a la implementación de estándares de bioseguridad? Al final de manejar el COVID es, si uno lo pone muy crudo, una implementación de estándar de bioseguridad. Uno capaz podría pensar que Colombia, da otros riesgos que tienen las cadenas de suministro del país, especialmente de exportación, ¿no? Por ejemplo, por el narcotráfico. Uno puede imaginar que las cadenas están muy bien preparadas para cumplir ciertos protocolos para evitar, digamos, una contaminación del producto o del envío. Capaz eso podría convertirse en una ventaja en la preparación del país en competir en esa nueva realidad. Vamos a ver más mercados volátiles a nivel nacional e internacional, ¿sí? ¿Y cómo vamos a manejar esa volatilidad? ¿Qué flexibilidad vamos a poder generar? Vamos a poder buscar las estrategias e implementarlas, como yo mencionaba antes, estas opciones que responden a esa volatilidad. Y con eso viene la necesidad de innovación de procesos y tecnología, ¿sí? Tenemos muchos esfuerzos en implementarlo. Vemos que se ha acelerado la implementación de tecnología, la adaptación de la virtualidad. Pero si tomamos un paso atrás, esta adaptación de nuevas tecnologías realmente está pasando en el país de forma equitativa. No tenemos esta adaptación limitada a ciertos grupos, no nos faltan muchas regiones de Colombia para adaptarlas también y cómo podemos dar los impulsos positivos a estas regiones también para que justo puedan participar y competir en un mercado nacional o internacional con sus productos. Con eso sigue y vuelve muy importante trabajar en una imagen positiva de Colombia y sus productos, ¿no? En el caso del turismo, Colombia ha hecho un gran camino, ¿no? De cambiar esta imagen. Y ahora viene el tema, queremos posicionar nuevos productos colombianos en el mercado internacional y también queremos posicionar el valor agregado que Colombia puede contribuir a otros productos en el mercado global y internacional. ¿Cómo logramos esta imagen positiva? ¿Cómo logramos que un producto sea identificado claramente con Colombia, ¿no? Como el aguacate, ¿no? Está en la imagen con México, ¿no? Aguacate, México, hay una relación ahí. O la cereza de Chile, ¿sí? Que cuando un chino hoy piensa en cereza, piensa en Chile, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos trabajar en estas imágenes positivas? Porque esto vamos a necesitar para atraer esa inversión extranjera directa que hablaron los conferencistas anteriores también.
¿sí? Pensamos también las visiones de posibles futuros y no nos quedamos en los futuros que solamente nos extrapolamos del pasado, ¿sí? Superamos los obstáculos tradicionales y deberíamos continuar a construir un posible futuro más sostenible, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, tenemos el concepto de las zonas francas 4.0, que es un muy buen comienzo. Y estas zonas francas, ¿cómo los convertimos, digamos, en centros de producción, de desarrollo sostenible con cero emisiones, con, digamos, seguridad social de alta calidad? ¿Y cómo formamos el capital humano para que realmente podamos dar vida a estas zonas francas y digamos, en productos de alta y mediana tecnología? Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en construir ese capital humano para en el futuro, para que podamos realmente aprovechar al máximo estas, digamos, iniciativas que estamos desarrollando, ¿sí? Bueno, la próxima lámina, por favor. Y me gustaría concluir con una cita de Machiavelli, ¿sí? Hay que recordar que no hay nada más difícil que tomar en mano, más peligroso de dirigir o más incierto en su éxito, que tomar adelante la introducción de un nuevo orden de cosas, una nueva innovación. Porque el innovador tiene como enemigos a todos aquellos que han hecho bien en las viejas condiciones, y como defensores tibios a aquellos que pueden hacer bien en las nuevas. Entonces, si realmente estamos ahora y queremos usar y aprovechar la situación actual, esa crisis actual, y convertirlos en oportunidades, tenemos que ser valientes y tomar decisiones también capaz difíciles y innovadoras. Pero yo creo que tenemos una muy buena base sobre construir si embarcamos sobre las fortalezas que tenemos construido en el país en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Wils Meyer. A continuación escuchamos al doctor Edgar Higuera. Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, perfecto, el profesor Gordon nos ha puesto, yo creo que es la conferencia en donde dice uno, ¿qué preguntas le hago si ya hizo todas las preguntas? Ahora nos toca mirarla de una manera importante. Cuando Andy comenzó hace unos más de 23 años a organizar los temas de logística, se tocaban todos los temas de la cadena logística, se hablaban, evolucionaban, y duramos muchos años sacando adelante muchos temas, y fue muy difícil la capacitación, el desarrollo y el avance. Llegó la pandemia, y la pandemia nos puso en 3 meses a revolver y resacar todos esos elementos que estaban en todas las grandes recomendaciones de los grandes foros de la ANDI, que, como decía, fue, digamos, el partícipe intelectual y desarrollo que se sacaba adelante. Me llama muchísimo la atención en la exposición del profesor Gordon, cómo hace esa evolución de la globalización con inglobalización y desarrollo, porque ahora no sabe uno ya cómo reinventar las palabras para poder definir una serie de conceptos. Encuentra uno, desde luego, que tomando las últimas frases del profesor, ¿qué quiere el cliente y qué quiere el proveedor? ¿Qué quiere el país y qué quiere el mercado? ¿Qué quiere el uno y qué quiere el otro? Y las preguntas, ¿qué quiere o qué quiere que no ayudemos? Yo creo que este foro que estamos terminando hoy nos muestra muchos elementos de análisis por la infraestructura, por la operación marítima, por la evolución de los puertos, por el análisis económico que le genera a los países, y entonces nos ponen a pensar. Y la conclusión que saca uno con la conferencia del profesor Gordon es, oye, el mundo está cambiando mucho, hay que hacer unos fuertes cambios en algunas partes y casi que en todas,
y me quedan ahí como, voy a hacerle como dos preguntas, más que preguntas sería como conceptos. Entendemos que todos tenemos que cambiar las estrategias porque el mundo nos llevó a eso, la pandemia nos llevó a eso. Entendemos que todas las conferencias nos hablan de que hay que tener un gran liderazgo y entonces cuando uno mira el liderazgo de Colombia en el tema logístico o la sostenibilidad que se tiene que dar, nos quedan dos preguntas. La primera, de orden práctico, es los cambios de abastecimiento y entrega de la mercancía está ahora en la primera y en la última milla. Los generadores de carga y los transportadores y los logísticos, por lo general, contamos con muchísima información desde el principio. Aunque unos dicen, yo tengo el Big Data, dice, yo tengo los conocimientos de embarque que tienen origen, destino, valor, venta, fechas de embarque, toda la información la tengo hace 20, 50 años. Ahora, ¿cómo la utilizamos? Tenemos algo novedoso que es todo el sistema de información. ¿Qué recomendaciones haces tú para el tema de la primera y la última milla? Porque la primera milla se nos quedó, poniendo un ejemplo básico, en China, la última milla se nos consume aquí al lado de la casa. Pero también buscando esa posición de sacar a nuestras zonas francas al mercado internacional, nuestra primera milla va a estar aquí y nuestra última milla seguramente en el mercado de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esa primera y última milla? Ya, ok. Empezamos con la primera milla. Yo creo que eso es un punto muy importante. Porque si veamos dónde nacen varios de los productos colombianos, nacen o tienen su origen en zonas rurales del país que no están tan interconectados como nos gustaría, ¿sí? Y un desafío que tenemos ahí, si usamos capaz una finca de café en Antioquia, que está ahí en las montañas, ¿cómo llega la información sobre los gustos del cliente, ¿sí? Sobre las necesidades del cliente que toma su taza de café en la China o en Japón o en Suecia, ¿sí? ¿Cómo esta información llega a este agricultor? ¿Cómo lo informamos el agricultor que este cliente actual y en el futuro gustaría su café de forma orgánica, ¿sí? Y con esto está dispuesto incluso a pagar más si hay un certificado que sea orgánico. Le gustaría su café también con una mínima huella de carbono. Y yo creo acá es un tema de ver cómo llevamos la digitalización también a las regiones del país y capacitamos los productores, cómo usar esta información de forma estratégica, ¿sí? Porque eso no es fácil, ¿sí? No es fácil, porque son decisiones donde tenemos que tener mucho cuidado, porque también sabemos que el momento del acceso a el medio digital, no toda la información es correcta o idónea, ¿sí? Entonces ahí es realmente un trabajo importante. Y eso se conecta justo con esa última. Bueno, ¿qué busca el cliente en el otro lado, ¿no? ¿Qué busca un potencial cliente futuro, no sé, en Indonesia, en Tailandia, en un país africano o en un país de la India? ¿Cómo entendemos las necesidades y intereses de ellos, ¿sí? Sabemos que plataformas y empresas como Amazon lo conocen muy bien, ¿sí? Pero ¿cómo podemos también generar este tipo de conocimiento para nuestras cadenas propias, ¿no? Y que no se queda solamente dentro de las empresas grandes. Eso yo creo son desafíos difíciles, realmente difíciles, que se puede superar, pero también van a requerir inversión, ¿no? Inversión de comunicación. Y al final, también surge con este tema, aunque tenemos todo conectado digitalmente, la infraestructura física de alguna forma vamos a necesitar también para movilizar estos productos, ¿no? En la primera milla. Y
Yo realmente veo positivo que vemos estos microempresarios en las ciudades, en regiones también, que ahora buscan nuevas formas de vender sus productos, no sé, sea plataformas como Instagram o grupos de WhatsApp. Son soluciones sencillas, ¿sí? Pero ahí, como decía, me surge la pregunta, ¿cómo entonces podemos capturar estos empresarios o microempresarios emergentes? Capaz juntarnos con otros innovadores, ¿sí? Para hacer crecer este mercado más allá capaz de su barrio o de su pueblo. Y eso, yo creo ahí tenemos un trabajo muy interesante por delante. Ok, muchas gracias. Esto también me queda para una segunda pregunta. Las primeras y últimas millas tienen toda una gran cantidad de factores, pero cuando uno mira el mercado internacional y en las conferencias anteriores, cuando se hablaba del tema de transporte marítimo y puertos, se habló de los grandes buques, de los grandes puertos, de la gran infraestructura, del decaimiento del volumen de contenedores y el comercio, pero también encontramos que las líneas navieras se fundieron en tres grupos muy grandes, son dueñas de terminales marítimos y ahora el último, antes de que llegara la pandemia, salieron con un tema que se llama No soy línea naviera, soy operador logístico origen-destino. ¿Qué Sí. recomienda? ¿Cómo le sale? ¿Cómo presenta uno esa acción ahora cuando ya las líneas navieras que son altos capitales, altas tecnologías, alto movimiento, mucha información, a un operador logístico nativo, a un país que tiene unas condiciones de infraestructura, digamos que en desarrollo, pero ¿cómo lo verías ese modelo de operación logística? ¿Qué deberíamos hacer? Mira, voy a tratar de dar una respuesta adecuada. Hace 3 años publicamos un capítulo en un libro justo dirigido a ese tema que está pasando en el sector marítimo, que se llamaba Antes de la resaca. Porque eso que tú describes sí es una preocupación por el mundo académico que hace varios años, porque la concentración en el sector marítimo y también la integración vertical con los proveedores de logística o de los operadores de terminales claramente nos está generando situaciones oligopolísticas o hasta de monopolios, ¿sí? Y son monopolios que no son controlables por nuestros países, porque el origen de esas empresas es afuera de los países, ¿sí? Es una pregunta, como decía, es una pregunta muy difícil, yo creo más para otra conferencia, de todo un día, porque es realmente un tema que nos va a preocupar, porque al final el oligopolio en sí no es negativo, ¿sí? Se genera desafíos en el momento que vemos un impacto sobre los precios en el mercado, ¿no? Un aprovechamiento de aumentar precios, ¿sí? Eso es interesante en el contexto marítimo donde en la crisis financiera 2018 vimos junto con la crisis una caída de los fletes, ¿sí? Generado por la sobrecapacidad en el mercado. Sigue hoy en día la sobrecapacidad en el mercado y las empresas han aprendido a manejar esta situación. Por eso, en la situación actual, no veamos una caída de fletes en la crisis comparable con la crisis anterior, porque las empresas ya saben cómo manejarla, aunque sigan con una situación de sobrecapacidad. También eso significa que ya están empezando a manejar más su posición en el mercado y capaz el dominio del mercado en alguna forma, ¿sí? ¿Cómo enfrentar esto? Bueno, si tendría esa solución, no sabrá. Pero yo creo importante es que también, digamos, los operadores logísticos nacionales se informan bien, buscan también alianzas, porque en la colaboración a través de organizaciones o asociaciones también son más fuertes en la organización
Y tenemos que tener claro, las empresas pequeñas siempre han pagado y en estos momentos son en más riesgo a pagar más fletes que las empresas grandes. Existen estadísticas también ya hace unos años atrás que nos mostraron claramente si un exportador pequeño pagaba un flete mucho más alto que las grandes empresas. ¿Sí? Es una situación que es conocida, pero se está un poco poniendo más severo en la situación actual con la mayor concentración en el sector. Entonces, la respuesta es que no tengo una respuesta clara, me gustaría tener una, ¿sí? Pero yo creo que importante es tener esa discusión, prepararse a esta discusión y también dejar saber a las empresas grandes que uno está atento a estas decisiones, ¿sí? A nosotros en el mundo académico hasta nos lleva a la pregunta que estamos trabajando con los colegas es, bueno, si eso se pone muy severo, esa situación, podríamos ver una reaparición de navieras nacionales. No creo que eso sea la solución, ¿sí? Pero capaz una pregunta a plantear también. Bueno, si nuestra conectividad se pondrá en riesgo, ¿sí? O nuestra competitividad como país se pondrá en riesgos por tarifas o precios muy altos, ¿cuál sería la respuesta? Okay. Muchas Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Creo que ese, como dices tú, es un tema de gran avance posterior. Ya seguramente los pequeños acuerdos comerciales como APEC ya pensarán en producción propia, origen y destino propio, y generarán algunas visiones. Yo con esto quiero agradecerle al profesor su participación. Nos parece que nos deja unas muy buenos ejemplos, muy buenas preguntas. Aprovecho también para agradecer a los conferencistas que cada uno con sus temas nos dejan muchas inquietudes, una gran oportunidad para todos los que estamos asistiendo a este foro, al gobierno nacional con su participación muy importante en las propuestas que se han hecho del sector público y todas las recomendaciones para esta nueva oportunidad que tenemos en este proceso de pandemia, pero que es la oportunidad también para repensar y salir adelante y crecer. En ese orden de ideas, creo que los conferencistas nos dieron el feeling básico de impulsar con estas ideas. Muchísimas gracias por esta participación y muy buenas tardes para todos.